Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a una nueva reunión del canal, reunión número 155, Rally en Bolsas. ¿Hasta cuándo vamos a ver qué está pasando en los mercados a nivel internacional? Análisis de índices, Bitcoin, acciones, resultados empresariales, sobre todo particularmente el de Nvidia que nos dejó esta semana y muchos, muchos más. Gracias por estar ahí nuevamente como todas y cada una de las semanas. Acuérdense, esta es mi visión de los mercados, nada de lo que decimos es recomendación de compra y venta. Cada cual tiene que hacer su propio análisis. Nosotros, bueno, vamos compartiendo todas y cada una de las semanas con ustedes que están del otro lado nuestra visión. Sí, yo soy Idóneo Mercado de Capitales, agente productor independiente, inversor individual, ¿sí? Y intentamos, repito, dar un pantallazo no únicamente de lo que está pasando a nivel internacional, sino sobre cada uno de los activos a nivel individual que estamos analizando. También sumarse a nuestra comunidad todos los que se van, bueno, incorporando quizá a los mercados, a los nuevos, sí, también invitados a descargarse Telegram, buscarnos a nuestra comunidad Kevin Vogel Inversiones Inteligentes, en donde vamos, bueno, semana a semana compartiendo entre todos también lo que vaya pasando a nivel noticias, opiniones, algún dato que nos pueda llegar a sumar particularmente con herramientas, ¿sí? Y, repito, intentando ayudarnos en un mercado en el cual, claro, ahora empezamos a tener un poquito más de parecería tranquilidad de momento. Vamos a ver hasta dónde y vamos a ver sobre todo, digo, no sabemos hasta dónde, pero vamos a ver hasta dónde se podría llegar a extender este movimiento que ahí cerquita ya lo vamos al menos visualizando cerca de algunos índices, sobre todo cerca de máximos. Vamos a estar viendo algunos drivers de la semana, cómo nos fue a nivel semanal en cuanto a rendimientos, como siempre. El S&P, Dow Jones, Nasdaq, el oro, la situación del dólar junto con el petróleo, criptos, Bitcoin, Ethereum y Ripple. Y vamos a estar analizando muchas presentaciones de resultados, sobre todo esta última, fíjense, Nvidia con tanto la parte técnica como algunos fundamentals, algunos aspectos de ratios fundamentales muy interesantes para ver qué nos dejó una nueva presentación de resultados de, bueno, ya terminando casi la semana de presentación de resultados, casi sin resultados por el camino, algunos que vamos a ir compartiendo, sí, la semana pasada, que viene, perdón, quiero decir, con Salesforce, con algún otro activo un poquito más chico, pero que tuvimos una semana espectacular, ¿sí? Sacando, sí, es verdad, Nvidia sobre todo, ¿sí? AMAT, en el sector semiconductores, siendo lo más flojo de un mercado que estuvo muy alcista, en general en todos y cada uno de los sectores, haciéndolo muy, pero muy bien, sobre todo el sector financiero, el sector de diagnósticos, ¿sí? El sector salud, haciéndolo también bastante, bastante bien, sector este que venía un poquito más atrás, un poquito más rezagado, reaccionando bastante bien esta semana que pasó y sobre todo, fíjense, acá tenemos un pantallazo de lo que tiene que ver con los principales índices del mundo, todos subiendo esta semana, todos subiendo en el mes, atención a esto que voy a decir, y teniendo años, al menos, perdón, años no, este año, teniéndolo muy, pero muy bien en cuanto a rendimientos, sobre todo el S&P 500, fíjense, casi un 20%, 20,41%. El Dow es el que está un poquito más rezagado y el Nasdaq rindiendo un 37%. Así que atención con esto que estamos diciendo porque tenemos un año muy, muy alcista en bolsas, muy alcista en mayoría de sectores y sobre todo esta semana fue una semana muy alcista también. Repito, en todos los sectores, no tuvimos caídas en ningún sector esta semana, así que impresionante. Es verdad, la energía viene un poquito más rezagada, un poquito más de atrás que el resto de sectores, pero haciéndolo espectacular. Algún que otro a materia prima, sí, por ejemplo, el petróleo, el gas natural, haciéndolo bastante, bastante flojo esta semana, pero también, bastante flojo, el gas natural, el petróleo ahí mixto, de mixto a negativo, pero la verdad que también en el resto, sobre todo el oro, vamos a ver algún detalle de lo que está pasando con la situación del oro dentro de un rato, pero en general, estos son los drivers de la semana, mercados al alza durante toda la semana, acortada, casi tuvimos una semana con un día menos, un día medio día menos, el día viernes, por festividades en Wall Street. Alentadora, ¿por qué? Porque, bueno, casi, atención con este dato, el 55% de las acciones del S&P 500 el día viernes estaban por arriba de la... Sí, obviamente, más del doble desde finales de este octubre. Y también el S&P igual ponderación, aumentando un 3,2%. Estamos hablando del mayor rendimiento superior en puntos porcentuales para este índice en casi 5 meses. Así que estamos ya hablando de niveles de subidas bastante, bastante importantes. Repito, casi llegando a máximos en gran mayoría de sectores. Lo que nos lleva a evaluar
¿Cómo estamos en cuanto a valoraciones del S&P 500? Bueno, Charlie Vilelio, la fuente de esto que traemos. ¿Cuál es la relación del price to earning ratio del S&P 500? Bueno, actualmente de 21,2 veces, expansión de múltiplo de casi un 9% en 2023, teniendo en cuenta esto, atención con lo que voy a decir, de que el PER promedio, este price earning promedio del S&P desde 1989 es casi 19,2%, lo que nos hace pensar que estamos un poquito más arriba del promedio, así que a prestar atención. Estamos, sí, en un periodo obviamente de expansión, no de contracción como fue el 2021, 22 y 2021, en donde también el cambio operativo del beneficio es positivo, sí, este año, en 2023, pero la verdad que estamos ya en cuanto a esta relación de valoración en los mercados, digo bastante alta como para prestarle atención, más allá de que, bueno, salimos del 19,2% de la media, no estamos tampoco tan arriba de esto, pero ya empezamos a ver una valoración un poquito más exigente también en el S&P 500, con algo que también se condice con esto. Atención, porque el ETF del Nasdaq y el S&P 500, atención con lo que voy a decir, están a menos de un 2% debajo de su máximo histórico, los ETF, ¿sí? Tanto del índice tecnológico como del S&P 500. ¿Cuáles son los más rezagados? Bueno, un poco lo que estuvimos viendo también anteriormente, todo lo que tiene que ver con pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos, el ETF de Russell 2000, de pequeñas y medianas empresas de pequeña capitalización, un 24% debajo de su máximo, y el ETF de innovación, este ETF del ARK Innovation, conocida Cathie Woods por hablar del mismo, 71% por debajo de su promedio. Estos activos un poco más de crecimiento, más volátiles, todavía bastante más rezagados, pero el mercado que está mantenido hoy también por la gran tecnología, el S&P 500 y estos sectores que, bueno, todavía siguió haciendo mella el mercado en cuanto a correcciones, que todavía no llegamos, bueno, estamos lejos de máximos históricos, ni que hablar en este ETF de el ARK Investment, que estamos hablando de, por ejemplo, el de Cathie Woods, que siempre lo va comentando, siempre la solemos ver, sí, hablando de este ETF, todavía lejos, repito, no estamos en la situación que está el S&P y el Nasdaq, que repito, son los que mantienen el mercado y los que están un poquito más fuertes. El oro, atención, ¿qué está pasando con el oro? Interesante este driver también, porque está entrando en un periodo estacional generalmente que fuerte. Acá tenemos un poco qué es lo que va pasando mes a mes, y bueno, diciembre suele ser un mes bastante positivo para el oro, en donde, bueno, durante los últimos 50 años ha ganado un promedio del 1,4 y un 9% en diciembre y enero, respectivamente, con lo que hace que sea el mejor bimestre del oro durante este periodo. En este contexto que estamos actualmente, bueno, vamos a ver, estuvimos viendo algo las semanas pasadas, contexto macroeconómico en el cual hace que el oro tenga rendimientos positivos, rendimientos reales y obviamente que, reales, y respecto del dólar, que recientemente vimos que tuvo un retroceso, que también vamos a estar hablando del dólar para entender esta correlación, el dólar un poco más bajista ahora, ¿sí? Obviamente el oro en cuanto a este posible cambio en política monetaria, haciéndolo bastante bien, quizás descontando un poco estos drivers que tuvimos de la Fed, pero anticipando recortes de tipos, elevadas probabilidades de recesión, tensiones geopolíticas en curso y aumentos de compra de oro, obviamente, por bancos centrales, hacen que el oro tenga una pauta estacional interesantísima, ¿sí? De posible seguida de subidas, porque no está subiendo recién ahora, sino que vamos a analizarlo un poquito, vamos a volver a analizar como hacemos también con el ETF del oro, como todas las semanas, pero interesante este driver también para ver qué es lo que nos trae los rendimientos del oro también esta semana. Y lo que tiene que ver con las cripto, bueno, esta semana para Bitcoin sobre todo, una semana un poco más de neutra a bajista, aunque cayendo un 1,28% nada más. Bitcoin manteniendo niveles por encima de los $35.000, ¿sí? Veremos ahora cómo cierra a cierre de domingo y cómo nos va, ¿sí? Al menos anticipando una posible subida en algún momento en caso de quebrar alguna zona, sobre todo una cripto puntual. No estamos hablando ya de Bitcoin, sino de Ethereum, que vamos a hablar en un rato, pero interesante ir siguiendo su evolución, porque ya arrancamos, porque ya estamos en una tendencia, al menos de corto o medio plazo, alcista, al menos a nivel técnico, pero esta semana al menos mantuvimos esos niveles claves que por el momento no pudieron romper, no quebrar a la baja a nivel técnico, y seguimos con esta tendencia alcista de corto o medio plazo. Veremos con la volatilidad hacia dónde se extiende, todavía lejísimos de máximos, como siempre decimos. Lo vamos a analizar también a nivel técnico en un ratito. Y alguna noticia a nivel cripto, esta creo que fue la de la semana, qué es lo que pasó con Binance, qué es lo que pasó con CZ, ¿sí? Su CEO,
que funcionarios estadounidenses de varias agencias gubernamentales del Departamento de Justicia, CFTC y el Tesoro de Estados Unidos hicieron una conferencia de prensa en la semana para describir los crímenes que cometió su CEO y, obviamente, Binance, que, entre otros, facilitó, por ejemplo, más de 900 millones de dólares en transacciones entre usuarios estadounidenses e iraníes, obviamente teniendo sanciones estrictas por parte de Estados Unidos. Habría aceptado también más de 100 mil millones de dólares de depósitos por parte de la Darknet. Aparte, habría aceptado también 270 millones en depósitos provenientes de otras plataformas de criptomonedas prohibidas, ¿sí? Habría mentido sobre ese incumplimiento. Aparte de los cargos que se le imputa, obviamente, a Binance, a pesar de tener restringido el uso de Binance a usuarios estadounidenses, continuó permitiendo, ¿sí? Que se realizaran transacciones en Binance a este tipo de usuarios. Bueno, un montón de cuestiones que se le achacan a Binance y a CZ, que renunció, obviamente. Ahora tenemos un nuevo CEO en Binance, veremos cómo se va reorganizando, si esto hace mella en el mundo cripto, porque evidentemente, al menos el impacto en cuanto a precio no tuvimos después de todas estas noticias, y Binance apoyó también esa sanción posible de abuso sexual infantil, industria de las drogas y narcóticos y de grupos terroristas. Impresionante cómo fueron, digamos, de lleno contra Binance, contra CZ y contra todos estos cargos que, bueno, habrá que ver cómo se van probando, cómo se sigue desarrollando esto y qué pasa en el mundo cripto. Ya tuvimos el antecedente de FTX, repito, de todo esto también se tiene que ir purgando el mundo cripto. Habrá que ver qué va pasando con Binance, sobre todo por ser Binance, junto con lo que era FTX, los exchanges más grandes del mundo. Así que atención con esto, con lo que vaya pasando. Por el momento no tenemos una repercusión tan grande, al menos con Bitcoin, al menos con las líderes y con lo que va pasando con el mundo cripto. Con otra cuestión muy interesante que tengo para compartirles, sobre todo el mundo cripto, cómo fue el precio de Bitcoin el día de Acción de Gracias desde el 2014 al 2023. Fíjense, 2014, Bitcoin cotizando $367. A día de Acción de Gracias 2023, Bitcoin cotizando $37.368. Impresionante. Fíjense las subidas que tuvimos, en esos momentos que tuvimos el día de Acción de Gracias, como pueden verlo en cada uno de los periodos. Me pareció interesantísimo ver, sobre todo para aquellos que hacen de largo plazo también parte de su inversión, sobre todo en criptomonedas, sobre todo en Bitcoin, y esto es una fuente real. Esto es obviamente CoinGecko a través de Telonews, que también lo compartimos para que lo puedan ir evaluando. Veremos a ver si la próxima día de Acción de Gracias también tenemos ese precio elevado de Bitcoin, como al menos lo parecería que lo viene manteniendo últimamente. Y vamos a los gráficos, vamos de lleno a ver qué es lo que estuvo pasando. Primero arrancando por el recorrido en índices, el S&P 500, bueno, fíjense, algo que marcábamos la semana pasada, intentando ahora animarse a querer quebrar los 4.631 puntos, ya con esta ruptura de directriz como habíamos visto la semana pasada, que quebramos directriz al alza y ahora sí intentando ir a atacar el máximo decreciente anterior, 4.576 puntos, y esta zona de máximos sí que marcamos 4.631 puntos, que en caso de quiebre nos quedan únicamente máximos, algún máximo intermedio en los 4.740 puntos, pero máximos de toda su historia en 4.811, muy cerquita de máximos. Y bueno, mientras mantenga soportes, particularmente la media en el corto plazo, 4.322, mínimos crecientes que fue dejando después de grandes correcciones que tuvimos puntualmente, bueno, no este año, sino ya casi a principios del año pasado, del año 2022, en donde tuvimos un año correctivo, casi hasta octubre, de ahí máximos y mínimos crecientes que, en caso, repito, de superar los 4.631, el S&P seguimos con un entorno muy alcista, ¿sí? En el principal índice a nivel mundial de los mercados en general, y sobre todo manteniendo zonas de niveles importantísimas, la media de mínimos crecientes, y es verdad, indicadores bastante exigidos, exigidos me refiero a estar todos, la gran mayoría, sobre todo el estocástico, en zona de sobrecompra. Veremos en algún momento cuando vayan a purgar, puede esto no pasar enseguida, podemos estar mucho tiempo en esos niveles, pero en algún momento van a tener que purgar sus indicadores. Veremos si nos vamos acercando un poquito más a la media, a mínimos crecientes, y sin perder la media y algún mínimo relevante anterior, ya vamos a atacar esta zona de resistencia y máximos, como al menos parecería por el momento, sí, que es lo que va haciendo el S&P, aunque con todas estas subidas que ya estamos teniendo en los mercados, hay que prestar atención porque estamos bastante más cerca de máximos
de lo que pensamos, aunque parecería lo contrario. Venimos subiendo mucho y muy fuerte y bueno, tenemos también en diciembre a futuro el rally de Navidad que veremos si nos va también ayudando a nivel técnico a seguir subiendo porque tenemos un mercado muy fuerte, muy alcista y claro, el lema de esta reunión era ¿hasta cuándo? Bueno, tenemos máximos cerquitas, así que a estar atentos, podemos ir subiendo, marcar nuevos máximos históricos, es lo más probable por la tendencia, pero sí, como no sabemos lo que va a pasar, tenemos siempre que intentar gestionar el riesgo. Y acá en el Dow Jones también cerquita ahí del máximo de los 36.866, también tuvo la posibilidad de quebrar esta directriz al alza. Y sí, acá tenemos en los 35.717 puntos, doble zona de resistencia, que en caso de quiebre acá sí, ya, bueno, puntualmente nos vamos hacia los 36.437 máximos de toda su historia, en los 36.841. Nos quedaba pendiente cumplir un hombro cabeza hombro invertido con objetivo hacia los 37.890 por arriba de máximos de toda su historia y no pasaría absolutamente nada en caso de no perder la media, no perder mínimos crecientes y particularmente fíjense lo que estuvo pasando ahora la última semana, ¿sí? Donde quebramos la media y la media ya empieza a ser un apoyo, un soporte para luego ir a quebrar la directriz al alza y seguir, ahora sí, a ver si con obviamente este permiso que tenga esta resistencia de poder quebrarla y atacar nuevamente máximos. Este era el índice que venía un poquito más rezagado, un poquito más de atrás que el Nasdaq y el S&P, ahora haciéndolo bastante bien, rompiendo directriz y bueno, con la zona de la media como claro soporte, mínimos crecientes anteriores, 32.428 y la zona de lo que sería la cabeza del hombro, cabeza, hombro invertido, de marzo, mínimos de marzo, 31.428. Indicadores también, la gran mayoría sobrecomprados. Veremos cuando vayan purgándose a ver qué es lo que va pasando con esto, pero por el momento, ¿sí? También un índice que viene muy bien, muy alcista y que al menos fue acoplándose a lo que iba pasando con el S&P y con qué otro índice, con este. Fíjense lo que está pasando con la tecnología, con el Nasdaq, que acá sí estamos bastante más cerca de máximos, sobre todo más que el S&P 500. Fíjense, tenemos los máximos en 16.757 puntos, máximos y mínimos crecientes en forma espectacular que hizo el Nasdaq y, bueno, sobre todo particularmente correcciones hacia niveles FIBO 61.8 de todo el último impulso, ¿sí? Al menos de mínimos de marzo del año 2020, que estamos hablando de todo este impulso, fíjense, impulso de largo plazo que al menos mantuvo el índice principales soportes como estamos viendo en pantalla, que los mantuvo a nivel técnico de manera espectacular, rebote en esas zonas, de ahí máximos y mínimos crecientes, y ahora sí, vamos a ver si al menos este principal índice tecnológico, el mejor del año, el mejor al menos a nivel también de lo que está pasando en cuanto a la fortaleza en el precio, que intenta atacar los 16.034 puntos, cerrando levemente por arriba, incluso los 16.190, para allá sí ver qué pasa con los 16.757, máximos de toda la historia, máximo que no visitamos, atención desde noviembre del año 2021, en el Nasdaq 100, ¿sí? En el principal índice tecnológico de las 100 empresas más importantes a nivel tecnología en Estados Unidos, en el mundo, y con algún soporte interesante también que repetimos ahora la media ascendente, siguiendo un poco lo que va haciendo esta tendencia fuertísima de la tecnología, 14.527, soporte clave a nivel técnico, dinámico del precio que veremos si es capaz de sostener el precio, como ya con el índice quiero decir, como ya lo ha hecho el 26 de octubre de este año, en donde se frenó para luego ir a atacar directriz y quebrarla al alza. Mínimos crecientes también como claras zonas de soportazo en el precio, pero la media y el mínimo anterior en los 14.148 mandan un Nasdaq que está fuerte, que está alcista, todos los principales indicadores que en algún momento acá sí también van a tener que ir purgándose, corregir un poco lo que vaya pasando con el índice, pero por el momento tenemos bolsas muy fuertes, particularmente también con este sector que lo viene haciendo espectacular. Y seguimos el recorrido, nos vamos con el oro, bueno, párrafo aparte con este activo porque el oro viene con ese driver que vimos, ¿sí? Con una pauta, posiblemente una pauta estacional positiva, pero ¿de dónde venimos? Venimos puntualmente de una zona de máximos. Estamos viendo el ETF del oro, que replica puntualmente lo que hace el oro, por eso lo compartimos semana a semana. $194 máximos de toda la historia para el ETF del oro. ¿Y qué es lo que estuvo pasando? Fíjense lo lateral, que estuvimos sobre la media con algunas correcciones duras también en algunos periodos, pero ahora, atención, porque nos va marcando, al menos desde el mínimo del 25 de octubre del año pasado, máximos y mínimos crecientes en el precio. Fíjense cómo fue capaz de mantener esta zona, estamos hablando de las zonas de nivel FIBO 61.8 en los 166,26 centavos de dólar para lo que tiene que ver puntualmente con
la cotización del oro. Y lo que está pasando ahora me gusta bastante porque, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, va generando huecos alcistas, fíjense, ingreso de volumen comprador y sobre todo no perdió, repito, niveles FIBO del último impulso, de este gran impulso alcista que tuvimos desde mínimos de noviembre del año pasado hasta sus últimos máximos que hoy se encuentran en los 191,38. De quebrarse iríamos a visitar seguramente los máximos en 194 y hay una mejoría o habría una mejoría importantísima siempre y cuando también, repito, sea capaz de mantener la media, todos los gaps alcistas que va dejando, particularmente fíjense, este gap que lo puedo respetar a la perfección. Estamos hablando de un hueco alcista del 18 de octubre de este año, en donde, fíjense, venimos a corregir sin perder la zona de la media para nuevamente rebotar, ver si podemos con los 186 y de ahí sí ya ir a atacar, repito, el último máximo que dejamos, no el máximo histórico, sino el máximo que dejó este activo el 4 de mayo de este año en $191 con 34 centavos. Vamos a ver si es capaz de lograrlo, pauta estacional positiva y un oro fuerte que, repito, mantiene la media, mantiene mínimos crecientes y sobre todo mantiene niveles FIBO en los $166 con 26 centavos del último impulso que tuvo el oro de manera espectacular, al menos a nivel técnico. Principales indicadores acá, por ejemplo, el estocástico queriendo ingresar a la zona de sobrecompra, todavía con un poquito de espacio, el RSI en 61 y un MACD dando compra por arriba de cero. No están tan sobreexigidos los indicadores, podrían tener un poquito más de margen para seguir al alza, pero atención, porque el oro fuerte por arriba de la media y quizás yendo a atacar algún máximo anterior, y sobre todo vemos un oro fuerte y un dólar débil. Atención con esto porque me pareció interesantísimo traerlo también a nivel gráfico, porque lo que vamos a ver en pantalla es el gráfico del dólar index, del índice dólar, que lo habíamos visto crecer, ¿sí? Haber roto la media, empezar a tener algún soporte dinámico en la media, pero ¿qué estuvo pasando en las últimas semanas? Atención, no pudo con la directriz bajista, que pasaba por los 107,17 centavos de dólar, y ahora, esta semana que pasó, bueno, no únicamente tuvimos una corrección fuerte, sino que esa corrección se realizó con el quiebre de la media, con fíjense, esta vela bajista espectacular del día 14 de noviembre. Rompemos la media y la media empieza a hacer resistencia. Así que atención, si el dólar empieza a tener estas semanas, estos días y estas ruedas, estas semanas, la media de 200 como resistencia dinámica, porque en caso de ir quebrando algún mínimo creciente, particularmente los 99,58, estamos hablando del mínimo que nos dejó el 13 de julio de este año, que pasa ahí cerquita de nivel FIBO 61,8 del último gran impulso que tuvimos en el índice dólar de los $99. De quebrar esas zonas ya tenemos correcciones de largo plazo muy, muy interesantes a nivel técnico para el dólar. Tendríamos un dólar débil, así que a prestar atención con lo que vaya pasando con esta correlación a veces que tenemos con las bolsas, que podría ser bastante positivo. Lo que tiene que ver con sus principales indicadores sobrevendidos todos. Esto tiene que ver un poco también con, bueno, lo que le está costando, no digo subir, sino caer, ¿sí? No digo caer, sino subir, porque, bueno, tenemos esa corrección dura con, bueno, niveles ya de sobreventa. Veremos si hay algún rebote. Es con la ruptura de la media al alza y si no, viendo si al menos respeta alguna zona de mínimos crecientes, sobre todo los $99 y los 99,58. Repito, mínimo de julio también para el índice dólar, que, repito, todos los indicadores pueden llegar a darnos quizá alguna idea de por dónde vienen las cosas, pero la media como resistencia me pareció un datazo, a ver si es capaz de quebrarla o ya la empieza a tener otra vez nuevamente como resistencia, como un activo que vamos a ver a continuación, que ya lo empezó a hacer a esto. Por eso acá traemos el ejemplo de qué es lo que está pasando con una energía un poquito más débil, con una energía que ya lo venía haciendo, obviamente con todo un conflicto bélico atrás respecto de esto, en donde también se van activando estos activos, pero ¿qué es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el petróleo? Fíjense lo que está pasando todavía mantenemos niveles FIBO de largo plazo, de todo el gran impulso que tuvimos después de haber quebrado la media noviembre del año 2020, máximos y mínimos crecientes, la media era soporte, ahora empieza a hacer resistencia, fíjense, más allá de que volvimos a tener un pequeño intento de atacar nuevamente y ponernos por arriba de la media del petróleo Brent, ahora lateral sobre la media, pero esta semana, atención, porque nuevamente vuelve a colocarse por debajo, empezamos a romper algún soporte relevante de corto plazo, y atención, porque si perdemos los $71 y algún mínimo creciente anterior, por ejemplo, que tuvimos en noviembre del año 2021, $66, ya nos vamos a visitar los 63,11. ¿Esos niveles cuáles son? Bueno, los niveles del 61,8, del último gran impulso alcista que tuvo el petróleo.
Podríamos tener debilidad en el petróleo, debilidad en el sector energético, así que a prestarle muchísima atención con, sobre todo, la pérdida en la zona de la media que tuvimos esta semana. La media ya empieza a hacer resistencia en 84,90, máximos decrecientes y los huecos bajistas que va dejando, particularmente los 94,93. En caso de romper la media y quebrar, cerrar ese gap bajista en los $94,93, recién ahí mejoraríamos a nivel técnico para lo que tiene que ver con el petróleo Brent y, repito, la zona de la media y mínimos crecientes como claros soportes en el precio también para lo que tiene que ver con el petróleo. Todos los principales indicadores, bueno, el RSI por debajo de 50, bastante purgado todos, intentando quizá algún rebote a nivel técnico, pero la media manda, veremos a ver si el precio es capaz de superarlo, si es capaz al menos de tener alguna semanita más por debajo de la media, consolidar y seguir sin perder mínimos crecientes, o por el contrario, ya tenemos esta situación de pérdida de niveles claves, repito, la media sobre todo y, la media no, mínimos de mayo en los $71 y niveles FIBO 61.8 de largo plazo, en este caso para el petróleo. Así que dicho esto, vamos con la parte cripto a nivel técnico. Atención a tomar nota, sí, puntualmente con los que estén invertidos en cripto y los que quieran seguir al menos la parte cripto con la volatilidad que también asumimos estando en este mercado quienes estemos y puntualmente entendiendo de dónde venimos. Venimos de niveles de $68.000 aproximadamente, 68.998, lo que llegó aproximadamente a cotizar Bitcoin en noviembre del año 2021. Desde ese momento no visitamos nunca máximos, pero ¿qué es lo que está pasando al menos desde noviembre del año 2022? Casi un año, ¿sí?, de caídas que tuvimos en Bitcoin. De ahí empezamos a recuperar máximos y mínimos crecientes, ruptura en la media y la media ahora empieza a ser una clara zona de soporte en el precio. Ahora ya lejos del precio actual, y fíjense la lejanía que tenemos, casi $10.000 de diferencia nos acercan a, nos alejan, perdón, no $10.000, $1.000 desde los zona de soporte clave en la media, que son, hoy pasa por 29.753, estamos cotizando en 37.322, bueno, muy lejos de la media como soporte clave, algún mínimo intermedio, que lo tenemos, por ejemplo, en los 33.429, pero una tendencia espectacular de Bitcoin, pequeños descansos para seguir, y acá casi este rango de consolidación o doble suelo, casi cumplido por análisis técnico, lo teníamos cumplido en caso de llegar a los 38.632, todavía no llegamos hacia esos niveles, veremos si esta semana, después de quizá alguna corrección un poquito más fuerte, que podría venirse en algún momento, alguna corrección hacia niveles de zonas de mínimos o de la media, sin perder la media, sí sería importante para purgar indicadores que, bueno, están empezando a purgarse, pero quizá un poquito más hacia algún nivel un poquito menos extremo, menos cerca de lo que estamos teniendo, por ejemplo, en el estocástico, aunque el RSI ya cerquita de 50, un MACD en 90, fíjense, hace bastante, así que va purgando indicadores, consolidando sobre estos niveles, pero sin perder zonas de soporte clave, la media, y particularmente esta zona de medio plazo, los 24.931 para Bitcoin, ¿qué niveles le queda por delante? Muchos, muchísimos, y particularmente, como siempre repetimos, o como intentamos ver semana a semana, los niveles estos, sí, que vamos a marcar a continuación, $48.104, casi no tenemos, fíjense, alguna otra resistencia mucho más fuerte que esa, o los $52.537, hasta después sí quizás llegar a algún máximo un poquito más claro, que son los $68.000. Parecería así que está arrancando otra vez esta tendencia, repito, mientras se mantenga y mantengamos zonas de soporte clave, la media y los $24.931, 934. Repito, principales indicadores que intentan purgarse sin perder zonas de soporte clave, así que alcista Bitcoin también de momento de corto y medio plazo. Y Ethereum le falta un pasito más, acá esto lo estuvimos compartiendo también en el canal, con una corrección un poquito menor, pero haciéndolo muy similar, corrigiendo, pero lateral sobre ese pequeño rango generado cercano a los $2.000 ahora, y la media que ya empieza también a quedar bastante lejos, pero sin desprenderse, aunque con mucho camino por recorrido hasta máximos, en caso de que lo vuelva a lograr, $4.835, lo que llegó a cotizar Ethereum en noviembre del año 2021, caídas acá también hasta mediados de junio del año pasado, y máximos y mínimos crecientes, sí, mínimos, pero los máximos obviamente nos falta superar toda esta zona, de todos estos niveles, en este caso sí, de resistencia importantísima, hablando de los $2.136 para Ethereum, que de quebrarse acá sí, señores y señoras, no tenemos resistencias, al menos hacia niveles de los $3.200, 3.211,
o $3.606 para Ethereum. La media, claro, soporte dinámico en el precio, $1.777. Y el mínimo del doble suelo, que también lo teníamos, ahora sí por cercano a la zona a fines de septiembre de este año, el $1.534, doble zona que no debería quebrar Ethereum en el corto o medio plazo para no tener un deterioro mayor a nivel técnico, ni que hablar niveles FIBO del último impulso. Estamos hablando de los $1.375 con 25 centavos para Ethereum. Vamos a ver, sí, sobre todo, cómo va siguiendo también la evolución de Bitcoin. Principales indicadores acá sí, un poquito más purgados, sobre todo el estocástico, ahí cercano a la zona de 63, ya no en sobrecompra, así que habrá que ver si podemos quebrar esas zonas activando volatilidad después. Un MACD queriendo dar compra, veremos si también esta semana podemos hacer algo. El fin de semana, evidentemente, por el momento no está actuando separado de lo que hace el mercado tradicional Ethereum o activando volatilidad, se mantienen esos rangos y veremos si es capaz de quebrar en algún momento. Y Ripple sí que es verdad que empezó también a tener una mejoría a nivel técnico, pero bueno, lejos todavía de los 1,95, lejos de este máximo, sí que nos iba dejando ya en abril del año 2021, también caídas muy fuertes, muy duras, pero que ahora parecería al menos, mientras mantenga su sesión de mínimos crecientes, vamos a ver qué es lo que va pasando también con un activo que tiene una volatilidad espectacular, atención a eso, un activo muy, muy volátil, pero un activo que en los 0,91 centavos de dólar también nos trae una zona de resistencia importantísima en el precio, mínimos crecientes, que de una manera clara, directriz alcista que también debería mantener Ripple, sobre todo los 0,47 y la media, que está ahí cerquita igual del precio actual, que vamos a ver si es capaz de mantener a nivel técnico, 0,54 y, repito, directriz alcista para entender que quizá pasó lo peor, que sigue, obviamente, una volatilidad muy fuerte también Ripple y que va a ir a atacar los 0,91, que lo tenemos bastante, todavía lejos, pero atención con la volatilidad que tienen las cripto, particularmente estas, si las que no son Ethereum, Bitcoin y las principales, sino otras monedas con otros proyectos mucho más volátiles, como también lo es Ripple. Todos los principales indicadores acá interesantísimos, puntualmente el estocástico está muy sobrevendido, bastante recién, queriendo ahora intentar salir de la zona de sobreventa. RSI 47, con mucho espacio hacia zonas de sobrecompra, y MACD en venta todavía veremos si vuelve a dar cruce alcista en algún momento, pero la verdad que bastante bien. También Ripple manteniendo niveles claves y habrá que ver si es capaz de superar máximos decrecientes y los 0,91 para que ya le vaya empezando a ir un poquito mejor, ¿sí? Al menos en el corto o medio plazo, para activar volatilidad y seguir al alza para atacar máximos en algún momento. Creo que todo va a estar supeditado a lo que vaya pasando también con, Bitcoin puntualmente, así que vamos a ver qué es lo que va pasando. Por el momento no se modifica la situación de tener un Bitcoin de corto o medio plazo todavía alcista. Y lo que tiene que ver puntualmente con representación de resultados, vamos a estar compartiendo algunos no todos, pero algunos muy interesantes, particularmente para ver qué está pasando con la parte técnica de estos activos. Ojo, porque vamos a compartir algunos que estuvieron muy bien en su tiempo y ahora flaqueando un poquito más, sí, y sobre todo que no mejoran a nivel técnico. Vamos a hablar, por ejemplo, de Zoom, que dejó presentación de resultados, sector de teleconferencias, videocomunicaciones, que dejó presentación de resultados de beneficio por acción de 1,29 centavos de dólar por acción, 21% más que el año anterior. Ingresos y ventas, 1.140 millones de dólares, 3% más. Los resultados fueron buenos, mejoran beneficios, pero vamos a ver a nivel gráfico en dónde estamos, ¿sí? Porque lo técnico creo que nos va a dar al menos una señal, ¿sí? De por dónde vienen las cosas. Lowe's, ¿sí? Sector de consumo, también presentó resultados, 3,06 centavos de dólar por acción. Ingresos, 20,5 mil millones de dólares, 13% menos, resultados un poco flojos. De verdad, este sector fue un sector bastante golpeado, al menos el último trimestre, y bueno, un poco los resultados descontando esto que estamos viendo en pantalla. Medtronic, sector de salud, sí, sector de, un sector, este sí, activo bastante más volátil, pero que dejó resultados, sí que en cuanto a beneficios no termina de mejorar, 1,25 centavos de dólar por acción, 4% menos que el año pasado, e ingresos por ventas 7,98 mil millones de dólares, 5% más. Repito, no fueron resultados espectaculares, fueron bastante mixtos o más flojos que positivos, pero vamos a ver primero estos tres, ¿sí? Antes de pasar al resto, que primero arrancamos por Zoom, este activo que claro, lo hizo de manera espectacular en la pandemia, pero después la realidad un poco le quedó grande, ¿sí? Y sobre todo no pudo reinventarse. Incluso tenemos lamentablemente una estructura a nivel técnico bastante bajista todavía activada por análisis técnico,
pero bueno, un activo que no para de caer, un activo peligroso, que sigue estando peligroso y que habrá que ver a ver qué es lo que va pasando si técnicamente nos puede llegar a dar alguna otra señal, porque esto es Zoom, ¿sí? Y quizá el riesgo de no entender el análisis técnico, de no entender que particularmente nos dicen en los momentos que no tenemos que estar invertidos en un activo. Fíjense, esto ha pasado cuando nos dejamos un gap bajista hace mucho tiempo, estamos hablando de septiembre del año 2021, hueco bajista, ruptura en la media y fíjense, nunca, desde ese momento hasta hoy, nunca estuvo por arriba de la zona de la media, marcando máximos y mínimos decrecientes de una manera clara, dejando no un gap bajista, sino dejando 1, 2, 3 gap bajistas hasta el día de la fecha ahí, con bastante también ingreso de volumen vendedor en algún momento, particularmente cuando se producía este hueco bajista y puntualmente porque, claro, la euforia estaba acá, la euforia estaba cuando activaba un doble suelo, cuando nos poníamos por arriba de la media, pero una vez llegados hasta esas zonas que, bueno, en estos momentos la gente hablaba mucho de Zoom, en invertir en Zoom en los $400 aproximadamente, hoy cotiza en los niveles, fíjense, actuales, en los $64 con 53, 64 dólares con 53 centavos. Fíjense el deterioro que fue brutal, ¿sí? Descontados un poco de la imposibilidad de tener beneficios trimestre a trimestre y de, bueno, un decrecimiento de la empresa sin poder subsistir a la pandemia, el Zoom. Así que, más allá de que suele ser una plataforma muy utilizada todavía, veremos si se reinventa en algún momento. Por ahora parecería que, al menos en el corto plazo, ¿sí? Entendiendo un poco el largo plazo, no lo estaría logrando. Primero porque mejora recién de cerrar el gap bajista que dejó el año pasado, mediados del año pasado, en los 98,90 centavos de dólar. Y la media, fíjense, vuelve a hacer resistencia ahora, ¿sí? El 31 de agosto, donde vuelve a rechazar y, fíjense, vuelve otra vez no solamente a atacar mínimos anteriores, sino a quebrarlos y también dejar un triple techo, casi cuádruple techo a nivel técnico, todavía activado por objetivo bajista, y que hasta que no quiebre la media 70,87 o los 75,10 que anularía este objetivo bajista, recién ahí mejoraríamos en el corto plazo, máximos decrecientes y sobre todo en el medio plazo, repito, los 98,55, cerrar gap bajista para empezar a mejorar su situación, ponernos arriba de la media y, bueno, a nivel técnico, tener un poquito más de certeza de lo que va pasando. Activo muy bajista todavía. Indicadores, incluso el estocástico cercano a la zona de sobrecompra, bastante sobrecomprado, cosa que, bueno, la verdad que no me gusta para nada. Activo muy bajista y activo que, repito, hasta que no mejora a nivel técnico no hay que estar, no hay que tenerlo en cartera. Y, bueno, activo que incluso se pondría más peligroso de ir quebrando los mínimos crecientes y con lo que nos va mostrando, resultados que no son espectaculares y que no terminan tampoco, evidentemente, de convencer al mercado. Y vamos con Lowis, sector de consumo que también con correcciones, o bueno, este sí un poquito más lateral, un sector bastante defensivo con, claro, Lowis, un largo plazo, que si lo analizamos a nivel técnico, no quedan dudas de que es un activo muy alcista, es un activo de un sector bastante defensivo, que ahora está pasando por ese bache de consolidar, de tener esas pequeñas largas correcciones, ¿sí? Pequeñas largas digo porque un poco más que sea, a nivel metafórico, por así decirlo, porque suele descansar bastante en algunos periodos cuando este sector está un poco planchado, pero suele ser, repito, un activo muy, pero muy fuerte dentro de un sector, repito, que no es muy volátil, que es bastante defensivo, pero que le está costando. ¿Sí? Ahora vamos a ver algún otro también de este sector, pero así todo costándole, nunca perdió zonas de soportes de largo plazo. Estamos hablando de los $138 con 33 centavos, que es ese soporte del FIBO 61.8 de todo el último impulso de marzo del año 2020 hasta últimos máximos en los 264. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, bueno, consolidación, ¿sí? Al menos, fíjense sobre la media, muy zigzagueante. ¿Qué fue lo que no me gustó? Bueno, que haya perdido la zona de la media, ahora casi a mediados, casi fines de este año, pero habrá que ver cómo termina el año, porque en caso de mantener este mínimo, 177 y sobre todo esta zona de mínimo anterior, que no la tiene que perder, porque podríamos activar un doble techo clarísimo a nivel técnico, podríamos ahí sí ya venir a buscar algunos niveles, solo obviamente por ruptura del rango a la baja y, bueno, del doble techo o triple techo, zonas, sí, muy por debajo del FIBO 61.8, ya tendríamos correcciones durísimas, ¿sí? Pero como no está activado, obviamente lo dejamos en consideración de lo que pueda llegar a pasar. Mejora recién de quebrar la media en los $208 y máximos decrecientes 2.34 y particularmente, repito, si rompemos el doble techo y se va esa posibilidad de poder tener el doble techo a nivel técnico en caso de romper mínimo
entre máximos, cosa que no lo logró todavía Lewis. Está el riesgo, sin duda, y sobre todo está el riesgo de estar tan zigzagueante después de un largo periodo. Bueno, una subida espectacular, que este sector no suele tener subidas como tan verticales como las que ha tenido en el pasado. Entiendo que esto es purgar, consolidar para seguir, así que, pero todavía faltaría esa señal de ruptura de la media y ruptura de máximos decrecientes, sobre todo los $238 para entender que lo peor pasó, tener la media como soporte y, bueno, de ahí en pensar en la evolución alcista de este activo a largo plazo, como ya lo tiene, un largo plazo interesante. Deja también un gap alcista en los $194, que también es una clara zona de soportazo de corto medio plazo. Ahora junto con el mínimo en los 181 y, repito, los 170,24, de corto medio plazo, casi tres zonas de soporte que no tiene que perderlos con ningún punto de vista. 138,33 también para Lewis. Todos los principales indicadores, el estocástico en sobrecompra, veremos si para corregir un poquito más. RSI en la zona de 51 y un MACD queriendo dar venta, también por arriba de cero. Vamos a ver qué es lo que va pasando con esto, pero un activo que, repito, después de consolidar, vamos a ver si es capaz de otra vez de romper al alza, de seguir esa evolución alcista ahí, con un timing que es interesante, si quiebra la media y ya pasa el riesgo de romper mínimos entre máximos y tener quizá una tendencia bajista un poquito más interesante, como la que tiene Medtronic, fíjense. Ahora vamos a ver qué pasa en el corto o medio plazo. Este es un activo con mucho deterioro a nivel técnico en el medio plazo, pero un activo muy alcista de largo plazo. Así que interesante ir siguiendo este activo. Vamos a ver que no hay un buen timing técnico todavía para poder entrar en Medtronic, pero a anotarla porque tenemos un activo muy alcista en el muy largo plazo. Si estamos viendo primero un gráfico de larguísimo plazo, entendiendo que hay periodos en los cuales este activo es un coste de oportunidad por poder estar en otros activos más fuertes que claramente en algunos periodos lateraliza mucho, consolida mucho y le cuesta al sector, pero después, obviamente, nunca llega a quebrar mínimos crecientes, todas zonas de soporte clave de años anteriores, por ende, la tendencia de fondo es impresionante, al menos en el largo plazo todavía, pero como viene cayendo, como está muy peligrosa, al menos en el corto plazo, aconsejaría mantenerse al margen, anotando, obviamente, lo que vamos a ver a continuación, porque tenemos activado por análisis técnico un doble techo, ¿sí? Con objetivo hacia los 59,61 como primera medida bajista. Tenemos también ruptura de mínimos de marzo. Atención, este fue un activo que quebró los $72,94, marcando un nuevo mínimo, al menos en el corto plazo, en los 68,74, y quebrando también un mínimo de 2016, donde el activo cotizaba 69,39. Llegamos hacia esas zonas, ¿sí? Y ahora nos queda únicamente un soporte del año 2015. Fíjense el deterioro brutal y lo a ciegas que estaríamos en caso de no tener la parte técnica. ¿Y qué está pasando en el corto plazo? Repito, quizá un doble techo que ya teniéndolo activado únicamente lo podría llegar a anular para no cumplir su objetivo en su totalidad, que tiene objetivo bajista hacia aproximadamente niveles de los 59,70. Romper primero la media, parecería que está queriendo intentar eso ahora. Dejó un pequeño gap alcista, fíjense, en el corto plazo, que es casi imperceptible y no logró después de resultados, parece que tampoco convencieron tanto los resultados, poder quebrar la media de una manera clara. 81,12 y los 92,48, atención, es la zona clave, la zona de doble techo que tendríamos que quebrar para anular el objetivo bajista y ya ponerse el precio por arriba de la zona de la media ser soporte dinámico y bueno, que lo peor quizá anulando ese objetivo bajista puede haber pasado para Medtronic, que habrá que ver, repito, esto es hasta que la media no empiece a ser soporte, un activo peligrosísimo que está muy bajista al menos por el momento, pero a no dormirse, de quebrar la media y de romper los 92,48 centavos de dólar, activo que se pone interesantísimo en cuanto a timing técnico, si cambia en el corto o medio plazo su tendencia bajista, porque de largo plazo es un activo muy alcista, al menos históricamente. Todos los principales indicadores sobrecompradísimos, esto es lo que no me gusta, no haber podido quebrar la media con los indicadores en esta forma, o sea, muy sobrecomprado, sobre todo el estocástico en 93, pero bueno, veremos qué es lo que va pasando puntualmente. Activo a anotarse, activo a no perderlo de vista y particularmente ver qué pasa, sobre todo con ese doble techo que todavía no termina de anular y ver cómo lo va haciendo las próximas semanas, próximos meses Medtronic. Resultados que evidentemente tampoco fueron un boom,
no terminaron de convencer para que empiece a mejorar, obviamente, el activo. Dicho esto, seguimos con los próximos tres. Best Buy, sector de consumo, Baidu, sector tecnológico chino, y Analog Devices, sector semiconductores. Best Buy dejó resultados también flojos. Esta empresa le está costando mucho el sector de consumo. Beneficio por acción de 1,21 centavos de dólar, 1% menos que el año anterior. Ingresos, 9.700 millones de dólares, 8% menos que el año anterior. No fueron tan malos, pero fueron malos. No fueron buenos resultados para Best Buy. Ahora lo vamos a ver un ratito a nivel técnico. Baidu, sector tecnológico chino, que dejó resultados que fueron buenos, no fueron malos, pero que a nivel técnico vamos a ver que no termina de arrancar. Beneficio por acción de 2,50 centavos de dólar, 7% más que el año anterior. Ingresos, 4.720 millones de dólares, 6% más que el año anterior. De mixtos a positivos porque mejoró un poquito lo que venía haciendo el trimestre anterior, pero ya voy anticipando que son resultados que no gustaron mucho al mercado porque no termina de salir de esa tendencia un poco floja que tiene a nivel técnico. Y Analog Devices, también sector semiconductores, beneficio por acción de $1, 45% menos que el año anterior, impresionante la caída en cuanto a beneficios del mismo trimestre del año pasado. Ingresos, sí, por ventas de 2.72 mil millones de dólares, 16% menos que el año anterior para Analog Devices también. Un activo que dejó resultados que no gustaron, evidentemente tampoco al mercado. Ahora vamos a estar viéndola. Primero arrancamos con Best Buy. No se olviden lo que vimos recién del sector de consumo, sector un poco golpeado. Y bueno, claro, estos de consumo un poquito más chiquitos, por ejemplo, también Best Buy, también costándole muchísimo. Aunque acá a nivel técnico creo que nos da más de un parámetro de qué es lo que debería pasar para que el activo empiece a mejorar a nivel técnico. Ojo con lo que vamos a ver porque es un activo que a nivel técnico es alcista a largo plazo, ¿sí? Activo que paga dividendos y que bueno, que tiene sus periodos. Estamos en el periodo malo del activo. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense, ha tenido correcciones, como todos los activos, muy duras, pero a largo plazo es espectacular todavía, al menos de Best Buy and Company, que veremos si es capaz ahora en el corto plazo de ir mejorando sin quebrar, ¿sí?, la zona de soportes de la pandemia del año 2023, año 2020, y el mínimo también que estaba un pasito. Acá está un poco también el riesgo de quebrar los 60 dólares con 62 centavos. Estamos hablando de mínimos que nos dejaba en septiembre, ¿sí?, del año pasado, que desde ahí también marcaba, sobre todo desde el gap bajista que dejó cerca de máximos, fíjense, de noviembre del 2021, no del año pasado, ya hace 2 años casi, en 134,96 centavos de dólar, nos dejaba este gap, rompíamos la media y desde ahí, fíjense, la media empezaba a hacer resistencia, intentó atacar la media varias ocasiones, pero no estuvo ni siquiera algunos meses por arriba, la media no empezó a hacer tampoco soporte en el precio y la media empieza otra vez a hacer resistencia. Y sobre todo tenemos una directriz bajista clarísima, ¿sí?, que nos trae al menos que hasta que no se produzca el quiebre de esa directriz y la ruptura de algún máximo decreciente, 85,47 y particularmente los 93,42 previo, antes de quebrar la EMA de 200, la media en 74,22, el activo no mejora y es un activo peligroso porque hoy estamos cerquita de mínimos del 13 de octubre del año pasado en 60 dólares con 62 centavos, para en caso de quiebre ya venir a visitar mínimos de marzo del año 2020 y de ahí, en caso de perder esas zonas, a agarrarse porque podría profundizarse las caídas. Activo complicado, sí, que todavía no pasa por su peor momento y que evidentemente los resultados tampoco fueron ayudando para que el activo pueda pegar el salto. Incluso indicadores bastante sobrecomprados, el estocástico sobre todo en 81, RSI en 57 y un MACD en compra por arriba de 0 para Best Buy. Repito, el activo que no termina de mejorar y que todavía está en una tendencia bastante bajista de corto y también de medio plazo para Best Buy. Y vamos con Baidu, vamos con este activo chino, activo que desde ya, voy anticipando, no terminó de mejorar, activo que esperaba quizá que tenga algún comportamiento menos errático, pero entendiendo también el riesgo chino que están en todos estos activos. Lo vimos hace poquito con Alibaba, que no terminó de convencer con los resultados empresariales que dejó, al menos los últimos, y que claro, Baidu ya nos dejaba en algún momento un hombro cabeza a hombro en máximos, ¿sí?, que lo termina de cumplir con objetivo. Nos podría haber dejado un hombro cabeza a hombro invertido, que parecería no estar cumpliéndolo, sobre todo porque, fíjense, la clara zona de neckline que no es capaz de haber quebrado en los 157,93, no la rechaza una sola vez, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces fue zona de resistencia, es los 157 dólares con 93 centavos para Baidu,
que no mejoró y que lejos de mejorar va rompiendo mínimos crecientes, se pone la media como resistencia y que bueno, es verdad, nos deja algún resultado empresarial no tan malo, entra volumen comprador, pero la media sigue siendo resistencia, sigue siendo obviamente esa zona de obstáculo que más le cuesta el precio en el corto medio plazo, $128 y acá repito, hasta que no se quiebren los 157,93, no mejora a nivel técnico. Baidu y atención, porque podríamos tener mayores caídas, tenemos un casi cuádruple techo, perdón, activado por análisis técnico en los 103,76, con objetivo bajista todavía activado que, o casualidad, recién lo termina de anular, de quebrar todo este nivel, en lo cual, bueno, el precio fue resistencia en múltiples ocasiones, 157,93, zona clave y primero la media, que hay que ver si de quebrarla va a atacar los 157,93, 128,80 también la media como clara zona de resistencia para Baidu bajista, que deja también deja nuevos mínimos en los 103,47 y después únicamente nos quedan algún mínimo anterior, pero puntualmente la zona de la cabeza del hombro, cabeza hombro invertido en los 74,54, que habrá que ver si lo termina de activar en algún momento. La verdad que bajista y con una perspectiva bastante floja por ahora, ni que hablar de la zona geográfica donde está activo chino, en lo personal no me gusta para nada. Prefiero otros que tengan el camino un poquito más despejado por el momento, ¿sí? Por el momento sobre todo. RSI llegando a zonas de sobrecompra incluso, estocástico también y un MACD en compra por debajo de cero para Baidu, que presentó resultados que no gustaron, esa es la realidad. Y dicho esto, nos vamos con las últimas tres, vamos con Analog Devices. Primero, ojo, este activo a comparación del resto, este sí mejorando un poquito a nivel técnico por varias cuestiones, vamos a estar viendo esto. Primero, a nivel técnico, vamos a ver el largo plazo de Analog Devices, que sector, bueno, de semiconductores, activo muy alcista y, bueno, activo que un poco va a la par de todo lo que está pasando con el sector semiconductores, activo cotizando de larga data, 1981, es verdad con mucha competencia en su sector, pero que lo viene haciendo, la verdad, de una manera espectacular año tras año, con caídas duras, es verdad, las .com le costó muchísimo volver hacia esos niveles de máximos, pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Apoyo en la media a nivel semanal y también en gráfico de corto plazo, de corto medio plazo en gráfico diario, vamos a ver que es capaz de animársele ahora después de haber corregido hacia niveles FIBO 38.2, como estamos viendo en pantalla, fíjense que nunca quebró niveles de soporte de mínimos crecientes, estamos hablando desde todo el último impulso alcista de marzo del 2020 hacia sus últimos máximos cercanos a los $200, nunca fue capaz de quebrar la doble zona de mínimos crecientes, $134, y sobre todo el 38.2, el FIBO 38.2, esos niveles en los $153 con 89 centavos, que desde ahí parecería tener el rebote, quebrar la media, dejar un pequeño gap, ¿sí?, alcista, cercano a la zona de los $171, y ahí intentando ahora sí el máximo decreciente anterior en los 184, quebrarlo al alza para ya ir a atacar nuevamente máximos. Mejoraría muchísimo de quebrar esos niveles y ya estar cerquita de los casi $200 con la media como soporte y sin perder precisamente el mínimo anterior, 154,93. Activo que dejó resultados y no fueron tan malos, parecería quebrando, intentando ahora quebrar la media para otra vez volver a atacar máximos. De fondo activo fuerte todavía, el sector está bastante bien, ahora vamos a ver qué pasa con Nvidia, pero con, es verdad, algún síntoma de precaución con todos los principales indicadores sobrecomprados, el estocástico sobre todo ahí, cerquita de la zona de sobrecompra o ya en sobrecompra en 91, teniendo que purgar en algún momento indicadores, RSI en 65 y un MACD en compra por arriba de cero también para Analog Devices, que, bueno, parecería que lo dejó resultados que no disgustaron tanto al mercado, ¿sí? Y antes de ver John Deere, perdón, vamos a resultados, que también dejó resultados John Deere. Bueno, sector e-commerce no, sector de maquinaria agrícola, acá faltó corregir. Maquinaria agrícola, una de las principales, ¿sí?, de todo el mundo, de Estados Unidos en este caso, dejó resultados empresariales que en cuanto a beneficios fueron buenos, no tan buenos en cuanto a ingresos, ¿sí? Beneficios de 8,26 centavos de dólar por acción, 11% más que el año anterior. Ingresos, 15.400 millones de dólares, 1% menos que el año anterior. Y Nvidia dejó resultados espectaculares, beneficios por acción de 3,71 centavos de dólar, ingresos de 18.120 millones de dólares. Resultados muy buenos que descuentan obviamente lo que vamos a ver en un ratito en el gráfico y en un rato en esto, que ahora vamos a volver un poquito a Nvidia. Pero vamos a ver primero a John Deere, así nos metemos primero en la parte del análisis técnico de
de John Deere y después vamos ya al análisis técnico para cerrar este directo, esta reunión, y ver algunos fundamentales también de Nvidia, que los traje a propósito, un extra más para ir siguiendo también Nvidia, no solamente a nivel técnico, sino de lo que fue creciendo este tiempo, que es espectacular. La verdad que una de las mejores empresas de mercado con una capitalización hoy, ¿sí? Siendo una de las principales de las que mueven el mercado, en cuanto a capitalización. Y fíjense, John Deere, que es verdad, dejó resultados y atención. Acá, verdad, tenemos un activo un poquito más débil, ahí cerquita de la media, por debajo de la media, ya con la media como resistencia. ¿Y qué fue lo que no me gustó? Bueno, que después de presentación de resultados dejó un gap bajista. Y el problema acá no es solamente el gap, es la media de 200 que ya empieza esa resistencia. Debería quebrarla al alza y cerrar rápido este gap bajista, porque de quebrar mínimos entre máximos, los 345 dólares con 84 centavos, tendríamos un clarísimo doble techo y rango de consolidación que podría quebrar a la baja John Deere también, y acá sí podríamos llegar a tener alguna corrección bastante más dura, ¿sí? Sobre todo a niveles de FIBO 61.8, en caso de que se llegue a dar, ¿sí?, esa corrección. Todavía no quebramos mínimos entre máximos, que acá no estamos tampoco tan lejos. Fíjense, con objetivo hacia 240, el nivel FIBO de el último impulso desde marzo hacia máximos lo tenemos, ¿sí?, en los niveles de los 284 dólares aproximadamente, 237, que habrá que ver si es capaz de aguantar en caso de tener correcciones un poquito más duras, junto con el mínimo también que nos dejaba en junio John Deere en los 284,15, que era esta zona, perdón, y los 237, el 61.8. Vamos a ver qué pasa. La clave está en no perder esta doble zona de mínimos anteriores y de quebrar la media pronto, ¿sí?, para mejorar, cerrar el gap bajista que dejó cercano a los 380 dólares y los 391, que en caso de quebrar esos niveles empezamos a respirar un poquito más en este activo. Máximos decrecientes también, claves como los 396 y los 423 para John Deere, que en cuanto a indicadores, la parte que tampoco me gustó, sobre todo el estocástico ahí, queriendo dar venta o dando venta, mejor dicho, saliendo de la zona de sobrecompra otra vez. Así que quizás teniendo que probar un indicador y con la media como resistencia, a nivel técnico nos va indicando algún síntoma de deterioro, de debilidad. RSI en la zona de 44 y un MACD que, al menos de corto plazo, parecería querer dar cruce bajista. Vamos a ver qué es lo que pasa. Mientras mantenga mínimos crecientes y esta zona de largo plazo, no hay problema. El problema es activar este doble techo en caso de romper mínimos y ya sí tener una corrección a nivel proporcional de la última gran subida. Después de toda esta consolidación, acá tenemos un activo que a nivel técnico tampoco fue que empezó a caer muy duro, sino que, fíjense, está en este rango de los 449 y los mínimos que dejó también en junio en los 284, hace ya bastante, así que vamos a ver qué es lo que pasa con John Deere y lo que tiene que ver con Nvidia. Antes de ir a lo técnico, vamos a los resultados. Fíjense, en la gran mayoría de segmentos, haciéndolo espectacular, la parte de gaming, visualización profesional, el centro de datos, la parte automotriz, etcétera, sacando, bueno, algún sector donde lo hizo un poquito más plano, el resto haciéndolo espectacular, subiendo la gran mayoría de sectores, sí, en algún costo, es verdad, operativo, haciéndolo un poco más flojo, sí, costándole un poco más a la empresa, pero teniendo unos ingresos que se duplicaron de una manera clarísima, ¿sí? Fuerte crecimiento de negocio de centro de datos, puntualmente este que vimos, ¿sí? Que fue un poco la clave del crecimiento de este último trimestre y sobre todo unos beneficios también espectaculares. Cuarto trimestre en donde se espera también un posible crecimiento de un 2%. Habrá que ver si somos capaces de seguir creciendo a este ritmo también en Nvidia. Y vamos con algunos fundamentales antes de cerrar. Una volatilidad de Nvidia hoy que está por debajo incluso de la industria. Fíjense que no tenemos un activo que hoy tiene una beta, una volatilidad altísima, sino que más allá de la beta que tiene su sector, la mantiene el de la industria. Y con un PER, sí, bastante exigido, ya es verdad, 63 veces el PER de Nvidia. Estamos en un promedio de la industria de un 23,9 veces. Muy, pero muy sobreexigido. Muy por arriba de Broadcom, de ADI, de Analog Devices que vimos recién, de Qualcomm, de Texas Instruments. Aunque bueno, habrá que ver si es capaz de seguir creciendo. Ahora vamos a mechar esto un poquito también con los ratios fundamentales. Valoración en cuanto al flujo de efectivos futuros de caja, ¿sí? Acá sí tenemos una sobrevaloración de casi un 33%, según este ratio, obviamente, que nos marca un poquito de sobrecompra, aunque bueno, tampoco nos marca un valor razonable, tampoco muy, muy malo. No tenemos una sobrevaloración de un 100%, por ejemplo,
en este ratio, pero nos marca una sobrevaloración, sobre todo por lo que viene creciendo y lo que viene subiendo también este activo. Y atención con esto, ratios de rentabilidad, ¿sí?, de Nvidia me parecieron espectaculares, todos los que vamos a ver a continuación. Fíjense, rendimiento futuro de capital a 3 años de un 70% se estima, ¿sí?, contra un 15,1. Esto implica la posibilidad de crecer muchísimo en caso de cumplirse alguno de estos ratios. Bueno, el ratio, el rendimiento futuro interesante, muy por encima del 15% de la industria del 70%. Vamos a ver si lo va cumpliendo, sobre todo por lo que ya hace. Fíjense, los ratios de rentabilidad del ROE, la ROA, el ROCE, sí que están todos muy por arriba de lo que marca la industria. El ROE de un 56,8 contra un 15% de la industria. La ROA de un 34,1 contra un 7,9. Impresionante. Esto es un poco lo que ya va haciendo la empresa en cuanto a si es rentable o no. Ratios espectaculares. El ROCE también casi un 45% de rendimiento de capital invertido, con lo que tenía hace 3 años, casi un 18%. Espectacular estos ratios de rentabilidad. Y otro ratio muy bueno, muy pero muy bueno, es la situación patrimonial. Hoy tiene más activos que pasivos de corto y de largo plazo, ¿sí? Y sobre todo la situación financiera, más allá de estar costándole bastante la reducción de su deuda, tiene más efectivo que deuda total, ¿sí? Es capaz de cubrir deuda y capaz de cubrir intereses, al menos en el corto y en el medio plazo. Así que espectacular la situación también patrimonial por el momento que tiene Nvidia, con un equipo de liderazgo, un management también experimentado, 14,8 años para quienes manejan este empresón que sigue creciendo, que obviamente está un poco a la vanguardia también de lo que va pasando con la inteligencia artificial, y que la verdad que me parece un activazo en este sentido. Y fíjense lo que está pasando con la parte del análisis técnico, aunque ya sí, con un timing que es malísimo, es un timing muy malo, estamos muy cerca de máximos. En algún momento vamos a tener que tener alguna corrección un poquito más fuerte, que no la estamos viendo, no la estamos teniendo, todo lo contrario. Es un activo que está intentando atacar máximos y un activo que, claro, el largo plazo es ya cotizando desde los años aproximadamente 99, no tenemos un track record de los años 80 en Nvidia, pero con un activo fuertísimo, activo con muchísima volatilidad y muchísima subida en muchos tiempos, y con también esas caídas brutales que tiene a veces para poder corregir. Así que entender un poco la volatilidad no del sector, sino también la propia de Nvidia, que es un activo muy volátil, aunque hoy moderando, fíjense, según lo que vimos, esta volatilidad según algún ratio fundamental, pero, sobre todo cuando nosotros vimos Nvidia, esto fue el 19 de enero de este año puntualmente, en donde nos activaba un hombro, cabeza, hombro invertido, lo aprovechamos después de correcciones, timing técnico lo teníamos ahí, no lo tenemos ahora, así que atención con eso. Eso no quita que el activo pueda seguir creciendo, seguir teniendo una buena perspectiva a nivel técnico, pero bueno, fíjense, la media ya está bastante lejos del precio actual, estamos ahí cerquita del último máximo que nos dejó esta semana, pequeño doble suelo, es verdad, que tenemos como un pequeño objetivo hacia los 556, pero manda la media, manda sobre todo a niveles FIBO como doble soporte. Acá tenemos a nivel técnico, estamos hablando de los $383, la media ascendente, la media que apunta al alza, y el gap alcista, sin duda, la doble zona que no tendríamos que perder en los 304 para Nvidia, 259 ya el nivel FIBO del 61.8, del último gran impulso que tuvimos como clara zona de soporte ya de medio largo plazo para Nvidia, activo que lo hace espectacular, que siga alcista, que veremos si en correcciones puede aguantar la media, y que por el momento está un poco descontando, ¿sí?, todo este gran crecimiento que viene teniendo trimestre a trimestre. Los principales indicadores, quizá en algún momento, ¿sí?, un poco acompañando el sentimiento de que vamos a tener que purgar indicadores y que el precio va a tener que corregir. Veremos si es respetando soportes, como siempre decimos, sobre todo el estocástico en niveles de 84, el RSI en 55 y un MACD queriendo dar cruce bajista también muy por arriba de cero. Veremos si en algún momento tenemos esa corrección. Por el momento no está, por el momento es un activo que está incluso yendo a atacar máximos y con la media como clara zona de soporte dinámico y algún otro indicador como otra indicación a nivel técnico como el gap alcista que lo hacen más fuerte todavía este activo. Así que dicho esto, activazo, activo que es para mantener, pero con un timing técnico bastante malo hoy. Activo fuerte ahora y con una gran capitalización de mercado que se justifica porque nos va dejando resultados empresariales muy buenos, como este que vimos en pantalla del día de hoy. Así que bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado. Ya cerramos, ¿sí?, directo del día de la fecha, con una gran frase, ¿sí?, de Brett Steenbarger, ¿sí?, que nos habla un poco de esa parte de la psicología de la inversión que no hay que perder, ¿sí?,
En el trading, en las inversiones nos desarrollamos. Toda ganancia es una oportunidad para superar la codicia y el exceso de confianza. Así que no nos confiemos de que el mercado nos va a regalar todo el tiempo ganancias. Vayamos entendiendo que tenemos correcciones, que es necesario que el mercado corrija en algún momento y no nos dejemos llevar por la euforia, por ese exceso de confianza cuando ganemos, sino que seamos observadores, seamos pacientes y seamos sobre todo objetivos con lo que vaya pasando en el mercado, sin ser emocionales, sobre todo. Así que parece que esta frase la comparto precisamente para que vayamos sintonizados con lo que va haciendo el mercado y estemos cuando tengamos que estar. Hoy es un buen momento, veremos cuando no lo sea, hasta dónde y por qué, ¿sí? Lo iremos compartiendo juntos seguramente, cada cual con su cartera, obviamente, y de acá, de este lado, sí, dándoles mi visión como siempre. Gracias por haber estado del otro lado, que arranquen excelente semana, nos vamos viendo mañana en el directo del Merval, quienes se quieran conectar, seguramente a eso de las 7 de la tarde, así que bueno, ahí los espero para analizar juntos nueva semana de lo que nos dejó nuestro mercado, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias por estar ahí del otro lado, que arranquen un excelente lunes mañana y nos vamos viendo en el directo del Merval mañana o la semana próxima, los que únicamente ven este video, ¿sí? Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias. Chau, chau.